A pesar del contexto externo desfavorable, el año 2013 cerró con un nuevo récord de exportaciones que sumaron 9.155 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 4,8% en relación al 2012. Si a esa cifra se le suma la mercadería exportada desde las zonas francas, el monto asciende a 10.002 millones de dólares, también un 4,8% más que el año anterior. Según el informe que elabora el Instituto Uruguay 21, los principales productos exportados por nuestro país fueron la soja, en primer lugar, la carne de vaca, los cereales, los lácteos y la celulosa. Por otra parte, las importaciones en 2013 alcanzaron un total de 9.533 millones de dólares, cifra también mayor a la del año pasado en un 11,8%. Este aumento se explica por el cambio en la matriz energética del país, además de las exportaciones de automóviles, ya que los convertidores eléctricos y las autopartes fueron dos de los rubros que destacan por su incidencia. El principal destino de las exportaciones del país continúa siendo Brasil, a pesar de que hubo una disminución del 2,2% con respecto al 2012, seguido de China, que aumentó un 45%, y de la zona franca de Nueva Palmira, que también aumentó un 32,1%. Seguimos adelante en InfoTNU y es hora de darle la bienvenida a Álvaro Queijo, presidente de la Unión de Exportadores. Queijo, buen día, bienvenido. Veíamos así en ese tape la estructura del comercio exterior. ¿Qué podemos agregar con respecto a estos datos, que son los datos centrales? Pero ¿cómo está hoy la estructura del comercio exterior de nuestro país? Bueno, buen día y espero que todos tengamos un muy buen 2014. Y bueno, como bien decía ahí, digo, el país en términos globales viene creciendo, aunque ese crecimiento básicamente se sostiene por el crecimiento fuerte de la soja, que fue el motor que permitió, con la importancia que tiene, que todo creciera, ¿no? Si sacáramos la soja, por ejemplo, en el año pasado, tendríamos una pequeña caída en exportaciones. Pero bueno, bienvenido sea que se hayan tenido buenas cosechas y buenos precios para el producto, ¿no? Y pensando en el resto de los productos más tradicionales de lo que es la estructura comercial de nuestro país. Lo tradicional, el agro en general está bien, el lácteos está bien, carne, pese a que tuvo una caída el año pasado, creo que está bien en el sentido con precios más o menos estables. Y también la celulosa o la madera viene evolucionando bien con algún aumento de precio y eso. La preocupación que existe, digo, se da en materia de costos, porque los costos se han incrementado mucho, medidos en dólares, esto todos lo sabemos, digo, no se necesita ser economista para decir que Uruguay está muy caro en términos de dólares. Y bueno, y eso nos preocupa primero porque incide directamente en los productos que tienen más valor agregado, llamémosle industriales, que hacen que ellos hayan caído y sigan cayendo de manera no tan capaz que significativa en volúmenes, pero sí constantemente hay caídas y hay sectores que realmente, digo, están pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Esos productos con mayor valor agregado, como usted mencionaba, generalmente van a los mercados vecinos, ¿es así? En general sí, porque lamentablemente el país no tiene competitividad para vender ese tipo de producto a otros mercados, Europa, China, porque no vamos a pretender hacerle ventas industriales a China, ¿no? Pero van a Argentina o a Brasil y bueno, ahí se veía que Brasil ha caído un 2-3%, Argentina ya ha venido una caída importante y volvió a caer un 5%, con esta situación también de hoy que se está aconteciendo, todo indica que va a seguir esa evolución hacia la baja. Y bueno, y la preocupación es sobre los costos, el costo país, llamémosle, porque también en el agro y en los otros se han incrementado mucho los costos medidos en dólares, y hace que bueno, por suerte hemos tenido buenas cosechas, no hemos tenido sequías, se han dado una serie de factores importantes que nos permiten seguir trabajando bien, pero es una alerta porque eso nunca se sabe cuándo puede venir una cosecha que
mala o una cosecha baja, y a su vez también por lo que decíamos hoy, hay otros productos que no tienen esa facilidad que pueden tener otros que son estables, como el caso de la industria, y ellos han perdido mucha competitividad y por ende mercados. Muy bien. ¿Y cómo está la relación con los socios en materia? Uno escucha muchas veces mencionar las dificultades de acceso. ¿Cómo está la etapa de negociación, digamos, a nivel justamente Brasil y Argentina, que son dos países tan relevantes, ¿no? Bueno, con Brasil está estable, la relación es buena. Y no hemos tenido problemas últimamente. Con Argentina, bueno, todos sabemos la situación que se tiene con el país hermano, que sobre todo en el último trimestre del 2013 frenó mucho tipo de importación con esa autorización que existe hoy en Argentina para poder importar, y en particular las exportaciones o las importaciones que hace Argentina de origen Uruguay se trancaban totalmente, inclusive más que las que origen Brasil u otros países. Y bueno, ahora eso un poco también, creo que el gobierno argentino, un poco con esta suba bastante importante del tipo de cambio, está tendiendo a flexibilizar un poco el ingreso de algún producto, porque también le sirve como para frenar un poco el aumento de los productos internos que lógicamente se va a dar. Y a su vez con el tipo de cambio más caro, eso dificulta un poco, ¿no? Bien. Con respecto a las medidas específicas que se están tomando por estas horas, el viernes se anunciaron, el sábado hubo un cambio ya anunciado por el ministro de Economía, Kicillof, y hoy se va a dar una conferencia de prensa. ¿Podemos anticipar algo de lo que puede suceder con la información que hoy tenemos disponible, que es bastante escasa en cuanto a lo específico de las medidas? Sí, bueno, yo creo que hay que ver cuál flexible está para que los argentinos puedan comprar dólares, o sea, porque se van a presentar seguramente esas declaraciones para poder comprar dólares, pero hay que ver si el Banco Central o el gobierno argentino está dispuesto realmente a vender o pone muchas trabas a la venta. Eso va a ser una clave. Yo lo que pienso que se van a achicar las brechas entre el oficial y el blue, pero creo que el oficial va a seguir teniendo estas subas importantes que ha venido teniendo desde que hubo el cambio en la conducción, ya de inclusive finales del año pasado, con un aceleramiento muy fuerte en la devaluación, y yo creo que eso, y si se flexibiliza realmente el cepo ese que tenían los argentinos para poder comprar libremente dólares, seguramente el blue se acerque un poco más al oficial, con un oficial muy distinto al que venía de 6, ¿no? O sea, con un oficial que va a estar en el entorno de 8,5, 9, y ya digo, con una tendencia rápida de no pérdida de valor. Esto, ojo, yo he sentido mucho que vamos a exportar menos a Argentina, es cierto, pero también termina con otro efecto. Ya con el dólar a 9, los argentinos van a poder exportar. O sea, una cosa es que yo exportara con el dólar y me pagaran 6, otra cosa es cuando yo exporto y me pagan 9. Y no podemos olvidarnos que Argentina es también muy competidor de nuestras exportaciones. Tiene una estructura exportadora muy similar a la nuestra, con los mismos productos, por lo tanto va a tender a ser, capaz que dentro de un tiempo, porque se deterioró mucho la industria exportadora de Argentina, pero va a tender a ser un competidor con un tipo de cambio mucho más alto que el que tenemos nosotros. O sea, un competidor que tenga sus costos mucho menores medidos en dólares, lo que no deja de ser también una preocupación, ¿no? Muy bien. Y con respecto al objetivo entonces específico de política económica que lo han planteado directamente las autoridades argentinas, que es eliminar el mercado de cambios paralelo,
se va a acercar hacia esa eliminación. ¿Usted cree que esto va a pasar? Sí, yo creo que sí. Digo, el tema es saber si realmente se flexibiliza. O sea, si a todos los argentinos que más o menos tengan una declaración de impuestos lógica permiten comprar dólares, sin duda alguna que el blue va a tener una caída muy importante. Igual va a estar un 20% arriba por el impuesto ese que cobran de lo que va a ser el dólar oficial. O sea, que si el dólar oficial está, pongámosle a 9, el blue va a estar en el entorno de los 11. Por lo tanto, no creo que tampoco desaparezca, pero también depende de cuál flexible es y también, porque no nos olvidemos que Argentina está con un nivel de reservas muy bajo, está abajo de los 30 millones de dólares de nivel de reservas, y si esto resulta en un drenaje importante de dólares, no hay reservas para, o sea, va a tener que ser muy cuidadoso con cómo se maneja, ¿no? Muy bien. Lo lleva a lo que es la proyección 2014. ¿Qué expectativa tienen ustedes respecto a lo que pueda suceder y dónde ponen el eje en cuanto a la relación con el gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno tiene que lograr para mejorar ustedes las ventas externas? Y bueno, nosotros tenemos el país en su conjunto tiene un problema muy serio de precios y de competitividad. Creo que el gobierno tiene que empezar a encararlo. Yo creo que no podemos, tenemos la energía más cara de la región, tenemos el combustible más caro no solo de la región, ya ahí somos los primeros en el mundo, costo de combustible. Tenemos nivel de salarios también más caros en la región. Tenemos, en lo que va de este año, tuvimos aumento de tarifa de energía eléctrica, de combustible, del puerto ahora. O sea, han venido habiendo aumentos. Tenemos que empezar a buscar la eficiencia y el mejoramiento de esos costos. ¿Con qué medidas, por ejemplo? Y bueno, digo, yo creo que empezar a pedir a que se rinda cuenta. O sea, si el gobierno ha tenido una política económica monetaria restrictiva, mientras en la política salarial y en la política fiscal no se ha sido restrictivo. Tenemos un déficit importante. Está bien, digo, capaz que había algunos rubros que son necesarios, pero tenemos que ser eficientes en esos rubros. O sea, si estamos todos de acuerdo, tenemos que poner más recursos en educación, que los recursos que ponemos y el esfuerzo que hace todo el Uruguay y todos los uruguayos en los impuestos que permiten ese incremento importante para la educación, que rindan, lo mismo en seguridad, lo mismo en salud, y realmente no han rendido, y bueno, y esa ineficiencia que se ve, aumento, está bien, tenemos el combustible más caro, pero bueno, queremos que la empresa estatal sea eficiente de alguna manera, para que de alguna forma los uruguayos veamos por otros lados algún beneficio de eso. Y realmente creo que ahí está tener una política coherente en materia fiscal, salarial y monetaria, porque hasta ahora el esfuerzo lo hizo la política monetaria, teniendo un dólar muy bajo. La lucha contra la inflación es un tema muy importante para el Uruguay y en particular para los exportadores, pero no la puede hacer solo el dólar la lucha. O sea, bajar el dólar para bajar la inflación no parece ser recomendable a largo plazo. Creo que tenemos que tener, ya digo, una política fiscal coherente con la política monetaria y con la política salarial. La última, brevemente. ¿Cómo están viendo la situación de negociaciones internacionales que está llevando adelante el gobierno? Esta semana hay una cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, ahora en La Habana, en Cuba, y además se habla de que se podría intercambiar ofertas entre Mercosur y Unión Europea finalmente, después de una década de negociación, para poder mejorar el nivel de intercambio y lograr acuerdos de libre comercio. Más allá de lo político y de las negociaciones, ¿hacia dónde consideran ustedes que debería apuntar el gobierno uruguayo? Para nosotros es muy importante el tema de la Unión Europea en particular, como de todos los acuerdos con otros países. El Mercosur no se puede limitar solo al Mercosur, inclusive dentro del Mercosur todos sabemos que no funciona nada bien.
pero tenemos que tratar de buscar esos acuerdos y no perder competitividad con otros países, porque Estados Unidos está teniendo un acuerdo con la Unión Económica Europea, hay varios países que han logrado eso y el Mercosur se ha quedado atrás. Nos parece fundamental que ese intercambio de propuestas con la Unión Europea se haga, que se cristalice, que podamos tener un acuerdo con la Unión Europea que nos permita tener el mercado un poco más abierto. Este año se han perdido ciertos beneficios que se tenían de entrada con la Unión Europea en algunos rubros. Son lujos que no estamos en condición de darnos. Y bueno, y dentro del Mercosur uno espera que de alguna manera volvamos a encauzar el tema, lógicamente, que estas cosas como las que ha pasado con Argentina no se den y que los organismos y tantas comisiones que hay en el Mercosur y tantos distintos organismos funcionen. O sea, cuando existe un problema, se presente en el lugar donde corresponde en el Mercosur y el tema se solucione. A decir verdad, tenemos desde el Parlamento del Mercosur a un montón de burocracia, pero cuando hay un problema, una controversia, la misma no se soluciona y hasta a veces ni se plantea, porque sabemos que inclusive cuando algunas se solucionaron, los países no la cumplen. Entonces, creemos sinceramente que, bueno, ya que tenemos toda esa burocracia dentro del Mercosur y hasta un parlamento, queremos que funcione. Perfecto. Álvaro Queijo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, a las órdenes y bueno, esperemos que este sea finalmente un buen año. Muy bien. Seguimos adelante con InfoTNU.